Bienvenidos a Periodistas, el programa de periodistas hablando de periodismo. Tenemos como invitado hoy a Daniel Serrano Morón, que es periodista. Has trabajado en Canal Plus, en CNN y en un montón de aventuras. Y bueno, un poco que te presentes para que nos cuentes de dónde vienes y sobre todo por qué te empezaste a dedicar a esta profesión tan comentada por todo el mundo. Pues, ¿de dónde vengo? Bueno, para empezar vengo de una cierta tradición periodística, porque mi padre es periodista, mi padre es Rodolfo Serrano, que trabajaba en el diario El País, que toda la vida se ha dedicado al periodismo. Yo en realidad quería ser director de cine, pero tuve el problema de que dos cursos, o un curso por debajo mío, creo que estaba Alejandro Amenábar, y entonces cuando vi tesis dije, o sea, no. Es decir, yo ya con 20 años había hecho una película absolutamente prodigiosa para lo que era su edad y su momento, y yo no me sentía capaz. Y al final, esto es lo que dice, creo que es la frase de Mark Twain, después de fracasar en todos los oficios, decidí dedicarme al periodismo. Bueno, pues eso, o sea, al final uno se dedica al periodismo también por otras cosas que es por descarte, ¿no? Pero bueno, a mí es una profesión que me ha gustado. Empecé en Canal Plus, seguí en CNN Plus, estuve en informativos de 4, hice un programa matinal que me divirtió mucho con Ana García Siñeriz, un matinal de 4 que además funcionó muy bien, porque yo creo que rompía un poco ese tono anodino que a veces tienen los matinales de primerísima hora. Hablábamos de política, hablábamos de cultura, de muchas cosas, pero llegó la famosa fusión con de 4, la adquisición de 4 por parte de Mediaset, y ese programa no interesaba. Y luego he seguido haciendo pues mucho periodismo de entretenimiento, coincidí contigo en Celeb, y he seguido un poco en esa línea. Luego también publiqué hace poco una novela, Calviva, que bueno, ha sido una experiencia, la verdad es que muy interesante escribirla. La verdad es que me empujaron un poco a escribirla. Yo siempre había querido ser escritor y al final te das cuenta de que bueno, primero de que cuesta mucho escribir una novela, más que un artículo. Y es verdad eso que a lo dicen. mejor no siempre, pero bueno. Es verdad eso que dicen de que en todas las entrevistas preguntamos lo mismo. Preguntamos lo mismo. O sea, cuando te han entrevistado por la novela, es que hay muchos artistas que los veo, sí, que siempre dicen que se quejan. Qué alegría porque siempre me preguntan lo mismo. ¿Es verdad que estamos siempre preguntando lo mismo o no? Pues puede ser. Lo que pasa es que yo nunca he entendido tampoco ese... Yo en ese aspecto soy, incluso cuando he sido entrevistado, soy bastante... Bueno, quiero decir, no me parece mal. Es decir, hay preguntas que se tienen que repetir, no pasa nada. O sea, y de hecho yo creo que muchas veces el problema es cuando se busca cierta originalidad y acabamos pues rozando el estrambote, ¿no? O la cosa absolutamente absurda. Entonces, es que a los periodistas se nos acusa a veces de ciertas cosas que son parte de una práctica normal de cualquier profesor, y os repetís y os equivocáis. Hombre, claro que nos equivocamos. O sea, lo que manejamos es lo inmediato. Tenemos que escribir un artículo que tiene que estar ya, y más ahora mismo, que ya no es ni siquiera para mañana, sino es para dentro de 2 horas. Sí. ¿Te equivocas? Pues claro que te equivocas. Hombre, yo creo que la cuestión es equivocarte bien. Pero claro, se podría hacer... Es decir, no equivocarte premeditadamente, o no buscar ese titular que ahora mismo yo creo que sí hay en cierto entorno digital o ecosistema digital. Yo creo que se retuercen las cosas y se hace ese periodismo de lo verosímil. O sea, diciendo... me refiero, esos titulares que es... Pablo Iglesias podría haber insultado a un compañero de partido. Claro, luego cuando entras, pero podría, le ha insultado, no le ha insultado, y entonces ya entras en el cuerpo de la noticia y ves que alguien ha contado que Pablo Iglesias ha comentado que si hubiera estado cara a cara le parte la cara a no sé quién. Pero es que ahora tenemos el condicional en los titulares, ¿no? Que eso es una nueva novedad. Hay un libro que dice Cómo escribir periodismo, de un profesor que tuve yo además, editado por... ¿cómo se llama esta editorial que editan tantas...? No me acuerdo ahora. El caso es que él explicaba cómo escribir en periodismo, en prensa escrita, como el antiguo periodismo norteamericano, ¿no? Y ahora es al revés. La información tiene que estar en el 5º párrafo para que la gente entre y esté más rato en la noticia. Sí, esto es una cosa, pero es curioso porque esto incluso yo creo que se enseña en las facultades. Nosotros, yo, cuando he tenido contacto con gente que viene de las facultades muy joven, con gente que ha hecho alguna beca en Celeb o en alguno de los medios en los que he trabajado, sobre todo últimamente, me he dado cuenta de que me encontraba con que decías, bueno, pues escribe un artículo de lo que sea, y te encontrabas con lo que yo llamo el prologuillo, que yo lo odio.
decir, en vez de, lo de siempre, la pirámide invertida, no sé, vayamos a lo ¿no? fundamental y de ahí, bueno, pues vamos bajando, ¿no? A detalles, a historias, e incluso al final puedes hacer una recapitulación, no lo sé. Y aquí no, y decían, no, es que en la facultad nos dicen que antes de empezar a contar la noticia, empecemos por el descubrimiento de América. Y dices, ya, pero para hablar de Donald Trump, en serio, hay que decir, América se descubrió en 1492, no, hombre. El prologuillo con frase hecha es el combo. O sea, si haces un párrafo inicial que sobra y además metes un par de clichés de frases construidas, pues ya es una maravilla. De todas formas, no sé, pero tengo la impresión de que aparte los lectores nunca llegan a ese quinto párrafo. O sea, eso es una mentira, ¿no? Tú ves la permanencia, una cosa que yo creo que es de lo que más desalienta, y es que en la producción de periodismo masivo da la sensación de que cuando uno ve la permanencia en las noticias es de 10-15 segundos, incluso llega a haber noticias de 5 segundos que son hits de visitas que la gente está 5 segundos, por lo tanto no es una noticia. No sé qué es, pero no es una noticia. ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? Sí, bueno, esto sucede, hay una cosa que cualquiera que haya trabajado, por ejemplo, también en medios, es también muy característica, que es que las noticias con vídeo, en muchos casos, cuando tú monitorizas cómo ha funcionado esa noticia, que en el entorno digital se puede hacer, el vídeo no lo pincha casi nadie y se lee la noticia. Es curioso, o sea, porque siempre el tópico es, no, la gente quiere ver el vídeo, ¿no? Pues muchas veces lee la noticia o mira el pantallazo que hay sobre el vídeo. Sí, lo que pasa es que además lo que sucede es que estamos haciendo, yo creo que una lectura de las cifras y las estadísticas y ese gran, el Big Data. Todo esto nos está volviendo locos. O sea, al final, ¿de dónde proviene? O sea, buscamos enormes números, ¿no? Un volumen de gente que lea los artículos inmenso. Bueno, todo esto construye una gran mentira, porque ¿cuál es el problema? Que por debajo de la superficie, incluso en los medios generalistas, está la noticia de política, la noticia del columnista, que hay gente que las lee con atención, pero el gran número, el gran volumen de todos los medios generalistas se hace mediante todas esas noticias que están en el sótano, en lo subterráneo, y que hablan de Kim Kardashian, o de la última serie de televisión, o de noticias de entretenimiento, del espectáculo, o de lo que ha pasado en Sálvame. Que todo eso está en todos los medios generalistas. Y generalmente, aunque no lo veamos expuesto, es lo más leído. Entonces, al final, tú haces todo un contenido que es lo que realmente te da ese gran volumen. Y cuando hablamos de que pinchan y están 5 segundos y tal, claro, sí, es que realmente el público al que le interesa realmente cierto tipo de información no es tan alto. El problema es que Google lo ha roto todo y entonces pretendemos volúmenes inmensos y no hay un volumen inmenso de gente en España, por ejemplo, que le interese el análisis político. Pero hay un tema curioso, es que claro, si somos esclavos de lo que la gente busca en los contenidos, por ejemplo las noticias chuscas de temas que son sensacionalistas, eres esclavo un poco de esa tendencia de la audiencia masiva, pero sin embargo si tienes el modelo de suscripción, por ejemplo, algunos medios de comunicación, sí que incluso sus directores han dicho que tenían el otro problema, y es que la gente que paga se cree con derecho a decir, si yo pago, a mí darme mi línea editorial por la que yo pago. Entonces, bueno, es que hay dos esclavitudes, ¿no? Esa es la otra tendencia, yo creo, que del periodismo actual, que es la tendencia a hacer periodismo, si no de partido, de ideología. O sea, yo sí que creo en los medios que tienen una línea editorial. O sea, tampoco, yo no leo, o sea, sí creo que es positivo que los medios no se escondan y digan, oye, mi línea editorial es progresista o es más conservadora. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es que tengamos que leer solo opiniones en la misma dirección en algunos medios. Y a mí me pasa a veces en medios progresistas. Yo puedo leer medios progresistas que me gustan, lo que pasa es que no sé, cuando ya leo 4 o 5 artículos a favor de que el Valle de los Caídos explote por los aires, digo, bueno, ya, pero es que esto ya me lo sé. Quiero decir, me apetece leer otras cosas, ¿no? Yo creo que además se ha agudizado. Yo creo que hay medios digitales que empezaron siendo medios que no se escoraban demasiado hacia un lado u otro, que tenían una cierta... tenían contenidos variados y que incluso en medio de la pandemia, no sé por qué también, yo creo que ha habido una locura colectiva en el periodismo y se ha decidido que cuanto más sectario seas, mejor. O sea, de hecho yo creo que todo esto que ha sucedido, o sea, el coronavirus, en todas las cosas, también
ha hecho un flaco favor al periodismo. O sea, el periodismo, he vivido, digamos, la época más oscura, lo más crudo de la pandemia, absolutamente desolado ante ciertas cosas que se publicaban, pero en muchos sitios. O sea, esa exigencia, por ejemplo, de enseñar fotos de gente fallecida por coronavirus, ¿por qué? Que se puede discutir si se pueden enseñar. Hombre, ese es uno de los grandes debates, ¿no? Pero, si hay que enseñar a la víctima, si no hay que enseñarla, y cómo enseñarla. Pero ¿por qué en medio, quiero decir, qué aportaba, para mí, qué aportaba en medio o sea, aquí es que ya se nos ha olvidado porque las cosas feas se nos olvidan, pero hubo un momento de pánico, un momento en el que todos no sabíamos qué estaba pasando ahí. La gente se moría y demás, y entonces la exigencia de información no era tanto, o sea, tenía un punto partidista, tenía un punto de intentar derribar al gobierno, y en eso entraron algunos medios. Y luego, en otros casos, sin entrar en lo político, había periodistas, incluso colegas que yo conozco, que exigían una información que yo digo, pero es que no sé si esto hace bien al colectivo. Quiero decir, ¿y con qué edad se muere? Mueren los jóvenes, quiero que nos digan si mueren los de 20 años, que esto se exigía mucho. Bueno, bien, no lo sé si se sabe. Para empezar, creo que no había tanta información que exigir, quiero decir, porque al principio no se sabía tanto sobre esto, ¿no? No creo que se haya escondido tampoco. Yo creo que la crisis del coronavirus ha tenido un detalle que yo creo que en periodismo pasa habitualmente, y es que de repente el periodismo ha entrado en algo que no conoce, como en este caso la investigación científica sobre una enfermedad nueva. Ojo, ha sido positivo en algún aspecto, Sí, porque yo creo que te has encontrado, o sea, también me he encontrado artículos muy interesantes sobre investigación. Pero es verdad que demandábamos información científica de una enfermedad nueva con los ritmos del periodismo nuevo, que es todo lo contrario al ritmo de la ciencia. Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que se ha puesto sobre la mesa algunos vicios adquiridos del tiempo, sobre todo en una cosa que sí que yo también creo que nos ha desbordado un poco a todos. Sí. Yo quería, volviendo al tema del entretenimiento, que yo creo que en este momento vuelve a ser otra vez Tú has hecho entretenimiento también en televisión y has hecho información en televisión, lo que comentabas del magazine, pero también antes informativos. ¿Cómo se entretiene en televisión? ¿Es una manera menos cutre, menos clickbait de hacer el entretenimiento? ¿Se está salvando un poco la televisión y la radio quizá de esto? ¿O estamos todos en esa bola? Yo creo que quizá la radio se mueve en otros parámetros. O sea, yo creo que la radio está detenida en el tiempo, sinceramente, y está bien que sea así, ¿eh? No lo digo en sentido peyorativo. O sea, yo creo que la radio es gente que habla y creo que lleva mucho tiempo haciéndose lo mismo y creo que se hace bien. El caso de la televisión es también... Creo que también se ha perdido... creo que había un entretenimiento más o menos... en algún caso se han hecho programas de entretenimiento que no pretendían dirigirse a las bajas pasiones, pero creo que eso también se ha abandonado, ¿no? A ver, bueno, hay programas blancos, ¿no? Pues Masterchef o talent shows, o yo qué sé, La Voz y tal, pero es que hasta ahí te encuentras. Yo no sé por qué hay una tendencia al mal. O sea, en televisión nunca vende lo bueno. El Hormiguero, por ejemplo, sería blanco. El Hormiguero no es blanco. O sea, el Hormiguero es todo lo contrario. El Hormiguero, para mí, y esto es que es una cosa... Vamos, de hecho, yo durante la pandemia, y también en lo más crudo de la pandemia, en el momento más oscuro, recuerdo haber escrito un artículo titulado Pablo Motos o la insoportable levedad del fascismo, que es un título muy solemne quizá y muy exagerado, pero que me lo pidió el cuerpo porque me pareció infame que en pleno momento de pánico, donde la gente lo está pasando realmente mal, un tipo que al final es un entretenedor, que en fin, le respetamos, pero hace un programa con muñecos, intente dar lecciones de política, de cómo gestionar una epidemia y una emergencia sanitaria como no se ha visto en décadas. Es que me pareció insultante. O sea, me pareció insultante que un tipo se dirigiera al gobierno, un tipo como Pablo Motos, que para otras cosas me parece absolutamente perfecto, que hable con Will Smith, que haga bromas, que hace un programa. Aparte, que hay una cosa que a mí me parece que no acabo de entender. O sea, Pablo Motos hace un programa para niños, al cual invita a Santiago Abascal. Bueno, a ver, todo el mundo, pero bueno, o sea, todo el mundo tiene su parte tierna, ¿no? Su parte tierna, ya, pero bueno, es decir, es que me parece tan... o sea, hay un en Santiago Abascal hay un jardín de infancia. Sí, también. Y el Hormiguero está para sacar el jardín de infancia de Santiago Abascal.
y de tantos otros. De todas formas, lo que decías de Pablo Motos me lleva a un tema interesante también en esta profesión, que es lo de sentar cátedra, ¿no? Yo recuerdo a un famoso periodista y poeta y colaborador de Sabina y escritor, que se pegó una rajada de aeronáutica brutal cuando estaba el tema de... Creo recordar que era el suicidio de aquel piloto de Germanwings, y se pegó una rajada de aeronáutica que dije, es impresionante esto. ¿Esto siempre ha sido así, el que sentemos tanta cátedra, o estamos completamente desviados a esto? O también la pregunta es si sentamos tanta cátedra como nos dicen. No, yo creo que, hombre, hay gente que sienta cátedra, hay gente que no. De todos modos también es el tono, o sea, uno puede opinar de muchas cosas, en tanto en cuanto no pretenda efectivamente saber más que un científico o que un analista, no lo sé, de datos o algo así. Es verdad que con el tertulianismo en televisión te exige, en algún tipo de tertulia, te exige pruebas absolutamente insuperables. Es decir, tú estás en una tertulia, yo he acudido como tertuliano y claro, o sea, es que pasas de hablar pues eso, de Pablo Iglesias o del gobierno o de lo que sea, a tratar la problemática de la avispa asesina proveniente de Asia. Uh-huh. Entonces se te pregunta y dice, bueno, ¿y qué opinas? O ¿qué opinas de un crimen? Que yo nunca he sabido muy bien, o sea, de un crimen supongo que hay que opinar siempre en contra, ¿no? Pero claro, o sea, es decir... Hombre, si te metes en la parte técnica, no. Claro. Hay crímenes que, hombre, son abominables, sí, bueno, pero están hechos que da si fuera una novela de Agatha Christie, sí, podríamos hablar de esto, pero bueno, claro. Me refiero, entonces, claro, sentar cátedra, pues sí, es una tendencia, pero un poco que se exige. También es verdad que eso, que yo creo que... para mí lo fundamental es el tono. O sea, hay gente a la que le puedes escuchar hablar de todo, pero sabiendo siempre dónde está su sitio. Y luego hay gente que habla de todo sin saber nunca cuál es su sitio y siempre fuera de lugar. Pero curiosamente esos son los que permanecen muchas veces en ciertas tertulias, también te digo. A ti te veo en Twitter, que veo que eres aficionado a la tertulia, tienes una cruzada contra el tertuliano progre, que al final es conservador. Bueno, yo... Lo que pasa es que yo me he retirado un poco de ver tertulias hace tiempo, es verdad, pero sí, por ejemplo, eso me pasa con la radio. En radio sí que escucho y hay veces que me enerva porque, claro, estamos hablando de el republicano, o sea, el tertuliano progre de sí, pero, o sea, me sale lo de republicano porque eso es el tertuliano que se dice republicano, pero cuando Juan Carlos I coge un avión y se larga a Emiratos, dice... Bueno, pero hay que entenderlo, pero ahora mismo no es el momento. Yo soy republicano, soy el primer republicano de la clase, pero la república ya para dentro de 100 años, ¿no? Ahora mismo es que no es el momento. O si se habla de esto, es que sucede mucho. Bueno, sucede evidentemente, y esto es una opinión mía, con Podemos. O sea, es decir, hay todo un tertulianismo progresista al cual Podemos le provoca un sarpullido, pero absolutamente brutal. Pero hasta extremos que dices, bueno, chico, no sé, o sea, es que me ha pasado, y esto es una cosa que me parece muy seria y que se ha tratado aquí de aquella manera, me ha pasado hasta con lo de la casa de Pablo Iglesias y el acoso que sufre Pablo Iglesias. A ver, sinceramente, y esto me pueden creer o no, yo lo diría igual si fueran todos los días 20, 30, 40 cafres a casa de Santiago Abascal a insultar a sus hijos. O sea, yo diría, pero bueno, esto no puede ser. Y sin embargo, en cierto tertulianismo progre o en cierto progresismo se ha sido bastante timorato. Y no solo eso, sino que todavía le recuerdan, ya, pero usted en la universidad le insultó a Rosa Díez. Hombre, ya, si de verdad piensas que es lo mismo, aunque esté equivocado lo que hizo Pablo Iglesias, si es que lo hizo, si piensas que es lo mismo ir a un acto universitario y que un grupo de estudiantes te abuchee o te increpe, o que vayan a tu casa a diario a increparte y a insultar a niños pequeños, tienes un problema, macho. O sea, para mí. ¿Y eso, tú crees que la versión de la tertulianía progre a Podemos es una casualidad? ¿O es que las tertulias tienen las sillas marcadas? Yo creo que en parte puede ser que tengan las sillas marcadas. Yo creo que quien dirige... A ver... Sí, yo creo que quien dirige los medios, bueno, pues tiene sus filias, sus fobias, sus cariñitos y demás. Luego seguramente no es tan fácil encontrar digamos, un tertuliano que incluso tenga cierta afinidad con Podemos, ¿no? Porque es que está mal visto.
Es decir, es que parece una chorrada, pero es así. O sea, es decir, es que está mal visto. O sea, uno llega, o sea, conoces tertulianos que se rajan el argumentario del PSOE, pero palabra tras palabra en una tertulia, y son respetadísimos y se les aplaude, hombre, ¿qué tal? Y sin embargo, si alguien sale, no sé, en defensa de Podemos a veces, no, pero usted está siendo sectario y haciendo partidismo, usted no es periodista. Bueno, ya, entonces, quizá entra un poco ahí todo lo que yo creo que la gente y la audiencia, la gente que esté viendo esto, que no sabe, y es que, claro, se presupone que el periodismo tiene que contar todo lo que sabe una vez que lo sabe, pero luego todo el mundo... Yo tenía un profesor de periodismo que nos dijo, la línea editorial es sagrada para un periodista del medio en el que trabaja. Yo creo que eso a la gente igual se le escapa un poco, a la gente que no se dedica a esto. Sí, pero bueno, una cosa es la línea... Yo entiendo la línea editorial, pero mira, tú cuando abres una tertulia no es para que todo el mundo opine igual. A ver, hay algunos sitios donde sí, donde opina todo el mundo lo mismo, pero si no, es que no tiene gracia. Entonces yo creo que tiene que haber gente de derecha, gente de Podemos, gente de... Mira, una cosa, por ejemplo, que creo que fue positiva fue cuando... por no hablarlo todo en negativo y en nihilismo y demás, sí. Yo creo que cuando surge el gran desafío independentista en Cataluña, por primera vez, tertulias a nivel nacional comienzan a llevar a periodistas y a opinadores independentistas. Y eso fue muy interesante. A mí me pareció muy interesante de pronto ver a gente que defendía la independencia de Cataluña, ¿no?, en televisión. Una vez eso se volvió algo serio y nos perturbó a todos, o sea, desaparecieron del mapa, ¿no?, esos tertulianos. Pero en ese momento estuvo bien. Igual que te digo, o sea, si yo no digo que por ejemplo la gente cercana a Vox no pueda, no, yo no quiero que salga en la tele el cordón sanitario. Bueno, hombre, no lo sé. Hay tertulianos o tertulianas que son bastante cercanos y están ahí hablando y no pasa nada, o sea... Pero yo creo que hay que hacer eso, y la línea editorial yo creo que va por otro lado. En eso es que quizá es interesante también el comentar de las líneas editoriales y lo de que dar voz o no dar voz. Quizá que eso también creo que, no sé si tienes la impresión de que se ha diluido un poco en la profesión también, quizá porque no hay tiempo para hacerlo o porque no interesa, no lo sé. Y es la entrevista que te la preparas antes, en el sentido de que tú, por ejemplo, el caso de Vox o de Podemos, y yo creo que todos los partidos, yo creo que a la pregunta, cuando el periodista preparamos una pregunta a un político, ya sabe lo que te va a responder. Y quizás sería el 90% de las veces, si es un tema que está más en campaña electoral, sabes lo que te va a responder. Quizá tener preparada la contraargumentación a esa respuesta, que ya la sabes que va a ser esa porque la has leído 20.000 veces, y eso creo que también hay una carencia en ese lado, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es un poco melancólico también el pretender que un político... O sea, mira, yo creo que ahí los políticos tienen razón. O sea, me refiero, los periodistas creemos que podemos ganar a los políticos en una... preguntándoles y contrapreguntándoles y repreguntándoles y otra vez y tal. No. O sea, no sé que sea un político muy malo, no le vas a acorralar. Es decir, y de hecho hay grandes profesionales de la entrevista que han hecho su carrera y que la gente les aplaude porque preguntan muchas veces lo mismo e interrumpen al entrevistado y dicen, pero contésteme a esto y tal, y no lleva a ninguna parte. A mí, de hecho, me parece bastante antipático a veces. O sea, yo creo que también la persona que es entrevistado, sea político o sea fontanero, merece el respeto de decir, okay, le he dicho lo que quiero decir. Y entonces muchas veces me refiero a que queremos, dices, ¿te podías preparar mejor las entrevistas? Puede ser. Pero que también muchas veces, y hay veces que se puede dialogar o que te puede, pues yo que sé, Alsina es muy bueno en sacar de quicio a sus entrevistados. Bien, vale, está bien. Pero y hay veces que hace entrevistas muy inteligentes. Pero no creo que se reduzca todo a repreguntar una y otra vez, y sobre todo un vicio que a mí, sin embargo, como periodista no me gusta, que es preguntar 3-4 veces lo mismo cambiando la terminología. No, es que no te va a responder. Pero dígame, señor Sánchez, ¿va a sacar los huesos de Franco en helicóptero o en autobús? No, esto habrá que verlo y tal. No, pero le he preguntado y otra vez y tal. No va a ninguna parte, yo creo. Pero entonces, claro, la solución, ¿cuál es? Porque al final, si se plantea como una batalla, donde... No, la solución yo creo que es la humildad y asumir que los políticos son políticos y que los periodistas de vez en cuando, muy de vez en cuando, y sobre todo si el que entrevistas es Mariano Rajoy, pueden tener un desliz y decirte algo que se convierta en titular porque realmente se ha despistado y está diciendo lo que no quiere decir, ¿no? Pero
pero casi todos los políticos te van a contestar pues lo que quieren contestar, y es lógico, es su profesión también. A nivel de más media, ¿quién son peores, los periodistas más media o los políticos más media? Bueno, es que creo que ni unos ni otros, ¿no? Son peores, mejores, no lo sé. O sea, yo creo que tenemos el nivel periodístico y el nivel político que nos merecemos. De hecho, no creo, esta también es otra eterna historia, ¿no? Es que en la transición sí que había buenos políticos, es que en la transición sí que había buenos periodistas. Bueno, eso vamos a hablar ahora, sí, me parece interesante, porque tu padre, como Rodolfo Serrano, que trabajó en El País un montón de años, y que es de esa generación que a nosotros nos han contado que en aquella época sí que se investigaba, sí que se hacía periodismo de verdad, pero también te lees otros libros de memorias de periodistas donde también te cuentan que, bueno, pues que el sueldo estaba bastante bien. Incluso recuerdo, creo que eran las memorias de Enrique González, creo que es en Nueva York, que cuenta cómo le faltaba una pasta impresionante para poder alquilarse un piso en Manhattan, un apartamento que le había gustado, y la Secretaría de Dirección del País le soltó un dineral. Toma, eso ya no pasa, la gente se va a Siria por 50 euros la pieza. Esa época dorada del periodismo, ¿era así de dorada? ¿O es que se acuerdan ellos? Como la gente dice, es que con Franco se vivía mejor. No, con Franco que tú tenías 20 años y tú vivías mejor. Yo creo que la época dorada del periodismo consistió en que antes el periodismo, y sobre todo en ciertos medios, se pagaba muy bien. O sea, eso fue la época dorada del periodismo, en que los ritmos eran mucho más pausados. ¿Se sacaban más exclusivas antes? No creo que fuera más... ¿Tenías más tiempo? Sí, tenías más tiempo, pero no creo que antes fuera mejor ni peor. Se han cambiado algunas cosas. Yo creo que por ejemplo, la urgencia con la que ahora se hace el periodismo, digamos, ha acabado con ciertos géneros, o ya hay cosas que casi ni se pueden hacer. Yo, por ejemplo, veo que se hace mucho periodismo de redacción, y la crónica, el salir a la calle, el reportaje, no se hace. Además hay una cosa muy curiosa, que a mí me parece que es empezar la casa por el tejado, y esto la gente va a decir, pero ¿qué dices? ¿Se está metiendo con los reporteros de guerra? Hombre, no exactamente, pero yo cuando veo que la gente dice, gente que son reporteros de guerra desde el principio, es decir, a ver, Javier Valenzuela empezó haciendo periodismo de calle, periodismo de los Kinkis de Barcelona, y acabó haciendo periodismo internacional, y creo que fue corresponsal en Beirut, me parece. Bueno, no lo sé, pero vamos, y tal. Ramón Lobo es un tipo con una literatura, una calle, no sé qué, y hay gente que da el triple salto mortal y directamente cae en Siria, ¿no?, para hacer periodismo, y a mí me parece muy difícil. Es decir, aparte yo creo que al final acaba siendo un periodismo del cual lo que se valora es como a los toreros, que se acerque mucho, ¿no?, que se arrime mucho. Dices, ya, pero es que luego hay que escribirlo y que quede bien, o hay que hacer un reportaje televisivo que realmente cuente algo que intuitivamente cuente de qué estamos hablando. Entonces, yo creo que ahí esa crónica callejera, yo creo que sí se ha perdido un poco. Es que yo recuerdo... Me gusta mucho, pero bueno, hay gente que dice que no, que lo que le gusta es... De hecho, ahora otra cosa que está en auge absolutamente, ahora mismo, es el periodismo de datos, que también es interesante. Pero claro, a veces llegamos a... Bueno, el coronavirus yo creo que ha sido un ejemplo. Yo creo que el periodismo de datos era una cosa obvia. Lo que pasa es que era que no se había puesto en marcha. Bueno, tampoco me voy a poner aquí a sentar cátedra, porque si no lo hubiera hecho yo. También es verdad que el periodismo de datos con el coronavirus han querido hacer un periodismo reposado de datos, atropellado las circunstancias del coronavirus. Entonces tú te lees muchas informaciones basadas en periodismo de datos de las meses anteriores y mucho no casan con lo que luego pasó. También quizá porque no es un periodismo adaptado a estos tiempos de esa manera que se quiso hacer. Primero, los datos, o sea, la interpretación de los datos también puede ser equívoca. Y bueno, pues hay veces, efectivamente, y luego los datos de los que dispones son los que son, y eso ya pues te da un sesgo a tus informaciones. Y luego yo creo que más allá de los datos, el olfato periodístico, el pisar la calle, yo creo que está bien. A mí, por ejemplo, hay una cosa, la izquierda, por ejemplo, lleva un tiempo obsesionada con desmentir, o cierta izquierda lleva un tiempo obsesionada con desmentir que existan obreros de derecha o de ultraderecha. O sea, es esta discusión que se tiene siempre. No, Trump ganó por una franja de voto obrero que le votó. No. Entonces, y esto, por ejemplo, en el periodismo de datos está muy a ver si logran desmentirlo, ¿no? Es decir, no va a Bolsonaro, a Marine Le Pen, no, en realidad no le votan los obreros y tal. Que la cuestión no es que le voten los obreros, la cuestión es que le vota un porcentaje de los obreros suficiente como para marcar la diferencia, que es lo que yo creo que pasó con Trump. Pero bueno, y un ejemplo que te voy a poner del periodismo de datos que a mí me sorprendió es que, como queríamos demostrar que Bolsonaro no había ganado por el voto humilde,
se presentó un estudio que decía, no, Bolsonaro ha ganado por los votos de la clase alta y la clase media brasileña. Bueno, los millones de votos que tenía Bolsonaro, o sea, si los millones de votos que tenía Bolsonaro son clase media y clase alta, significa que Brasil está mejor que España. Sí, claro. Que a mí me sorprendió, pero queríamos demostrar eso. No, que es que no puede ser, no, los pobres no votan mal, votan siempre a la izquierda. No, según, a veces, no lo sé. Bueno, me refiero, ahí es donde hay otras cosas, que el periodismo de datos está muy bien, pero hay veces que se puede discutir, ¿no? Es decir, bueno, pues no sé. A ver, lo que pasa también con esto es que yo creo que el periodismo de datos va a ser una cosa que va a gustar sobre todo al periodista constante. Yo creo que luego está la otra generación que tú contabas, que es el periodista canónico, que por ejemplo yo he elegido esta foto para el podcast porque es el topicazo, ¿no? Que va un poco bien con lo de irte a la cerveza también. Y la cerveza y el whisky. Que esto ya no me van a contratar en ningún sitio, bueno, después de verme aquí con la cerveza. No pasa nada. Bueno. No, pero sí que es verdad que al final afecta un poco a la imagen que se ha vendido de una generación de periodistas. Yo, por ejemplo, he crecido con la guerra de los Balcanes. Yo he crecido con la guerra de los Balcanes. Claro, sí. Yo no sé cuántas veces algunos periodistas pueden llegar a hablar de que estuvieron en la guerra de los Balcanes. Que tuvo que ser una experiencia maravillosa, pero es que hay más cosas. Y sobre todo, no se puede estar vendiendo esa experiencia a los chavales de ahora porque ese periodismo que se basaba por el modelo de negocio, porque se sustentaba, ya no es posible. Ya. No, yo creo que por el modelo de negocio, y aquí también voy a ser antipático, pero creo que también hay algo que ha cambiado el periodismo de guerra o el periodismo en ciertos sitios. Cuando Pérez Reverte y todos estos iban a los Balcanes, allí no había teléfonos móviles, me refiero, no había una población que tuviera smartphones a mansalva, ahora sí. Ahora mismo un bombardeo en Siria, en el mismo momento o segundos después del bombardeo, bueno, o en riguroso directo, se está colgando en internet. Es verdad que tú dirás, pero tiene que ir alguien, un occidental, a mirarlo y contarlo bien. Bueno, puede ser. Pero el problema es que ya no es lo mismo. Quiero decir, ya el tipo que va a Siria, si lo que me va a contar es que han bombardeado una ciudad, dices, pero chicos, si es que esto lo acabo de ver ahora mismo, está en YouTube. Ya. Y menos mal que se nos pasó la moda del periodismo ciudadano. Que hubo, hace 4 añitos así, tuvimos una temporada con el periodismo, cuando Twitter se puso de moda y el Periscope era el periodismo ciudadano, porque ¿para qué va a haber periodistas si ya está la gente para contarte? Sí, pero ves, eso sí que fracasó. Porque la gente lo que contamos habitualmente, o sea, si los periodistas contamos muchas tonterías, ya los que no son periodistas también. Pero encima, o sea, era todo un totum revolutum, que aquello era un modo de llamar. Bueno, era un modo de vender redes sociales, efectivamente, de vender ciertas herramientas y demás. Me gusta mucho una moda también que se ha puesto ahora, que va un poco relacionada con el periodismo ciudadano, y que es como el porno amateur, ¿no? O sea, antes el porno se hacía currado y ahora dicen que se lleva el porno amateur, y es el periodismo de la verdad, que lo está fomentando periodistas de la ultraderecha, que dice que son los que ellos te van a contar la verdad. Ah, bueno, sí. Eso que, pero ahora se está hablando de que se va a crear la Fox Ibérica, y parece, bueno, pues que todo esto está en auge, ¿no? Lo que no te cuentan los medios, te lo cuento yo, que también soy un medio. Yo creo que esto, su auge va a ser muy limitado. Oye, a lo mejor el mundo de los medios es una montaña rusa, pero yo creo que hubo un momento, o sea, aquí lo que sucedió también, es curioso, el momento, digamos, de la pandemia más jodido, pasaron muchas cosas con respecto a los medios de comunicación. También que cierta ultraderecha vio ahí un hueco, radicalizó su discurso de modo brutal y se coló en redes sociales, el programa de Javier Negre, estaba Alarma, todas estas cosas y tal, y hubo un momento que parecía que eso iba a ser, vamos, el futuro, iban a tener bueno, pues yo creo que no. Y de hecho se está viendo que eso ha sido, entre otras cosas, porque está... Pero con esto no va a pasar como cuando se decía que en España no iba a haber un partido de ultraderecha y que porque la gente de ultraderecha votaba al PP y al final tenemos a Vox. ¿No puede pasar lo mismo ahora en España? No caben los medios de extrema derecha. Yo creo que no y al final saldrán los tabloides amarillistas, toda esta producción. Yo creo que no caben de fake news. No, caben, pero en posiciones marginales. Ojo, es que a qué llamamos cuando dices, es que crear ¿cómo decirte? O sea, crear un canal o un medio más a la derecha que los medios que tenemos, no sé cómo puede ser.
Pues mintiendo. Es decir, más allá de... mintiendo más. Pero más que OK Diario, o sea, es decir, no sé cómo lo haces ya, o sea, no sé, ya, sí. Hombre, existen ejemplos, ¿no? Hay sí, medios por ahí digitales muy sí, marginales que viven de la mentira constante y del titular. Sí, pero yo creo que eso tiene un recorrido limitado, y yo creo que ellos mismos se han dado cuenta. Entre otras cosas, el recorrido que tuvieron en el momento más crudo fue un recorrido inflado por campañas pagadas por Vox o por gente, digamos, cercana, porque se veía. Es decir, esto era como cuando de pronto veías que había un trending topic, o que se atacaba un personaje, o que Sánchez de Sepulturero era trending topic. Y veías que había 200.000 tweets dudosos, de bots, o sea, de perfiles raros, no sé qué. Cuando ya se acaba ese dinerito, no se está haciendo esa campaña, yo creo que es más difícil que la gente pague por ver ciertas cosas. Y una cosa interesante que te quería preguntar, antes hablabas de la aversión que se tiene a Podemos en las tertulias, etcétera. Ahora que ha nacido este medio digital de Podemos, Última Hora, que también hay que reconocer que es muy tendencioso, sí. Eso como lo es decir, cuando Podemos critica, y yo puedo estar de acuerdo, que quizás sea el partido más maltratado por la prensa nacional en general, ¿cómo se justifica que tú montes luego esto y que consideres que es un medio, ya no diría yo ni siquiera imparcial, que no tiene por qué serlo, pero que no sea muy sesgado, que sí que lo es? Yo es que creo que o sea, yo tampoco veo el escándalo en que Podemos o la órbita de Podemos monte en la Última Hora. O sea, no me parece, ¿ves? Yo ahí tampoco me parece que sea algo... O sea, en todo caso, y eso lo he discutido, lo que exijo para leer la Última Hora es que cumpla unos mínimos periodísticos, me refiero a unos mínimos de estilo, de titulares, o que sea divertido, o que juegue, digamos, a la sátira, pero juegue de modo correcto, es decir, que no haga chorradas, es decir, o que no tenga el estilo chusco de OK Diario. Pero no me parece mal, tampoco, no me parece. Y cuando dicen, pero ¿cómo es que Podemos se mete en esto? Bueno, no lo sé, también hay otros medios que es que no sé, es que al final yo también entiendo, en parte, el que ya no sabes, o sea, en la órbita de Podemos no sabes dónde refugiarte. O sea, sinceramente, es que me parece, o sea, en fin, habrá gente que diga, no, porque al PSOE también hombre, sí, al PSOE le atacaban, naturalmente le atacaban, pero el PSOE tenía grandes medios que le defendían también. Claro, que el tema que veo yo es que es que Podemos, como el coronel de García Márquez, no tienen quien le escriba, o sea, es decir, es una cosa... ya, pero si entramos en esta relación de fuerzas con lo más fácil que es montar un periódico hoy en día, un digital, sí. Al final con, hombre, algo de pasta, pero una redacción, no necesitas una imprenta, no necesitas una cadena de distribución, es mucho más sencillo. No pueden acabar convirtiendo a los periódicos directamente en armas arrojadizas los unos a los otros, y que eso devalúe, vamos a decir, los periódicos más imparciales, no imparciales, pero más imparciales. Pero es que, claro, o sea, pero es que realmente tú crees que no hay ahora mismo, es que el ecosistema actual de los medios no está absolutamente sesgado y absolutamente atravesado por unas manipulaciones tremendas, o sea, por unas manipulaciones, pero más que antes, o sea, quiero decir, para empezar, no puedo entender que en España haya tantísimos periódicos de derechas. O sea, es que ni siquiera responde a la realidad social. En España si tú miras las elecciones al final, se reparte casi al 50% los partidos de izquierda, de derechas, están los nacionalistas en medio, bueno, eso puede ser que las empresas... ¿Y tú ves que hay? O sea, ¿cuántos periódicos de derechas hay? Pero porque las empresas, que son las que ponen la publicidad, probablemente prefieran un periódico de corte liberal que un periódico que vaya en contra de sus intereses, ¿no? Entonces, para poner la publicidad pero en esta cesta, la pongo en esta otra. Pero mínimo puede ser socialdemócrata. O sea, tampoco hace falta ser marxista-leninista. Me parece, el ecosistema de los medios en España es muy raro. A mí me parece muy raro. Y sobre todo creo, además, que es a veces un poco equivocado, incluso como en cuanto a la búsqueda de público. Yo no sé si hay tanto público de derechas para tantísimo medio. Hombre, los ejemplos que, por ejemplo, yo recuerdo Público, que, bueno, un periódico en su momento de papel, yo lo leía porque además me acuerdo que lo repartían en la facultad, y bueno, desapareció, ¿no? Y es verdad que ocupaba un hueco a la izquierda del País, en la época en la que solo estaba El País como alternativa de papel nacional de izquierdas.
A ver, la realidad es que sí, desapareció, sí. Sigue existiendo como medio digital, que yo creo que es a lo que puedes aspirar ahora mismo. Ya seguir sacando papeles es melancólico, y eso que yo soy de los que todavía voy a comprar el periódico al kiosco. Pero es que eso es otro tema. Hay una cosa que me gusta, oye, es un vicio como el que... Pero el tema del papel, yo me acuerdo cuando decían lo de, no, es que esto hay que leerlo en papel. Pero, ¿por qué? Si tú ves que la realidad no va por ahí, ¿por qué no se...? Yo digo ya más por sobrevivir, pues porque la gente tenga trabajo y un sueldo, ¿no? Más allá del romanticismo. No, pero bueno, si el papel no pierde, a ver, el papel tú, o sea, si diera 0 euros, lo cerrabas, no hay problema, tampoco yo creo que sigue teniendo una función cada vez más minoritaria, y bueno, pues para los románticos, pues queda el papel, ¿no? Si ya no es algo que no es un lastre para los medios, es simplemente ya un... De hecho, curiosamente, es que claro, es todo tan complejo porque curiosamente, aún con todo lo poco que se vende el papel, la publicidad en papel, no sé si habrá cambiado, pero hasta hace muy poco seguía siendo bastante más cara que la de la publicidad digital, porque se sigue considerando que es algo de mayor valor, de mayor calidad. Si el problema de lo digital y del triple salto mortal que se dio el que el periodismo dio a Google, a lo digital, fue el regalar sus contenidos, y no solo eso, sino regalar la publicidad. Somos la única profesión que vende en un kiosco el producto, en el de al lado lo regala. Yo creo que no existe en ningún otro sitio. No existe. No, es que es imposible, o sea... Es el mayor ejemplo de inadaptación. Es como cuando el señor Vance se vistió de skater en Los Simpsons. Sí. O sea, el mayor ejemplo de inadaptación a un modelo que venía arrasando y que decide regalarlo y a ver quién para luego esa máquina, claro. Porque si tú de repente lo cierras, vale, pues igual ganas un poco más de dinerillo, pero tienes la mitad de lectores que la competencia. De todo modo es muy complejo porque es eso, pero por ejemplo es algo que ni se ha planteado nunca y jamás lo he entendido, es ¿por qué las redes sociales pueden reproducir los artículos de los periódicos? Así me explico. Quiero decir, si todos los periódicos españoles dijeran, no, Facebook, tú no puedes embeber mis artículos, o sea, no puedes meter ahí, si alguien quiere hacer pantallazos y colgarlo, o quiere reproducirlo y tal, vale, o puedes hacerlo si me pagas. Pero eso no ha sucedido. ¿Por qué? Porque es cierto que no, es que hubo un momento que a través de Facebook nos llegaban anunciantes, no sé qué, tal y cual. Bueno, no solo no fue así, sino que los grupos editoriales se gastan una pasta, pero infame, en Facebook buscando clics. Entonces ya es una cosa disparatada. Cuando es al revés, tú les estás dando un contenido. Yo siempre he dicho que es un problema de autoestima. O sea, el problema de los medios es que pensaron que lo que estaban regalando, o sea, en el fondo decían, pues es un artículo. Puede ser. ¿Quién va a pagar por un artículo? Chico, pues no sé, pues entonces, pues efectivamente, ¿qué es lo que ha pasado? Que la gente dice, hombre, si me lo regalas en Facebook, ¿para qué viene al kiosco a pagarlo? ¿No? De todas formas, lo de las redes sociales, yo creo que hoy he leído un tuit que me hacía mucha gracia de una tuitera que ponía que por qué le salía una publicidad todo el rato de una determinada marca. La gente empezaba a pensar que Twitter, por ejemplo, es como la libertad en el sentido más puro, ¿no? Es como hablar en la calle, no. Eso es una red social que te enseña lo que quiere. Y luego yo creo también, no sé qué opinión tienes tú, que las redes sociales, Twitter sobre todo, ha hecho muchísimo daño al periodismo porque ha convertido a los periodistas en una suerte de activistas y que, bueno, a nadie nos desagrada tener seguidores y a nadie le desagrada que le digan lo bien que ha hecho una cosa a la otra. A mí es el primero que me gusta. Entonces eso, yo creo que la relación también que tenemos los periodistas con Twitter es complicada y también yo creo que es una cosa que... Creo que el otro día la BBC prohibía a sus periodistas tener cuenta de Twitter o... Sí, la BBC ha abierto un debate interesante, problemático. Yo no tengo claro, no tengo opinión clara sobre ello, que es que quien trabaje en la BBC no podrá opinar en Twitter. Es decir, si usted trabaja en la BBC y hace artículos de sanidad, pues no puede usted hablar de si el gobierno está haciendo bien o mal su trabajo en ese ámbito, ¿no? Es complicado. Es verdad que se ha mezclado todo mucho. O sea, tienes a la persona que ha hecho la crónica sobre la crónica parlamentaria del día por la noche opinando en una tertulia. Volvemos a lo mismo. Depende del tono que se utilice, ¿vale? O sea, es decir, yo creo que yo escucho a Carlos Cue, el periodista del País, en la SER, y a mí me parece que el análisis que hace en la SER mantiene, digamos,
esa parte informativa, aunque incluso incluya alguna opinión, pero mantiene ese carácter informativo que luego se traslada también a través de sus crónicas, ¿no? Bueno, ahí en otros casos es más dudoso, claro. En otros casos es una mezcolanza y dices, bueno, entonces aquí ¿de qué hablamos, no? Vamos a ponernos un poco polla viejas. Y bueno, tú en tu trabajo tienes, una parte de tu trabajo es que por tus manos pasan muchos becarios, porque los incorporáis al medio y empiezan a escribir noticias contigo y tal. ¿Cómo vienen los chavales de la facultad? ¿Escriben mal, bien, peor que antes, mejor que antes? ¿Es verdad que se les forma peor, se les forma mejor? Hombre, hay de todo, yo creo. Hay de todo. Yo creo que, por ejemplo, eso, hay mucho... Yo creo, pero tampoco lo sé. Vienen con mucha idea de hacer periodismo de redacción. No hay mucho... O sea, lo de salir a la calle es algo que no sé si les gusta demasiado. Y luego hay un problema, y es que muchas veces las prácticas que hace la gente es la primera vez que se lanzan a escribir en serio artículos. Uh-huh. Yo siempre digo algo que me parece alucinante, o sea, es decir, lo de las facultades de periodismo y de comunicación me parece una cosa tan extraña como que en esas facultades no haya un periódico. Me refiero, yo en otra época, hombre, no, pero no podemos hacer un periódico de la facultad de periodismo, pues imagínese usted, no podemos seguir una imprenta, sí, no sé qué, tal igual, no, hombre, no, pero ¿cómo no tienen ustedes un digital? Un blog, algo para enseñarles de modo práctico cómo se funciona una redacción, cómo se hace un artículo, cómo se mete una foto, cómo se embebe un tuit, cómo se hacen todas estas cosas. Eso no existe en las facultades. Es alucinante. Eso sí, en algunas de ellas, naturalmente, tienes unos platos de televisión estupendos, porque además es verdad que también eso se ve, hay cierta tendencia, mucha de la gente que hace comunicación lo que quiere es irse a la tele y salir en la tele, lo cual es absolutamente legítimo y de hecho aconsejable, porque es donde se gana dinero, y en el otro periodismo, o sea, salvo que seas el famoso grupo de columnistas de muchas cifras de nómina, no hay, ¿no? Pero a mí me parece alucinante que en la facultad de periodismo, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, no tienen un periódico, macho, el periódico de la facultad, donde tú entres en primero y digas, ¿qué quiere usted hacer? ¿Qué le gusta? ¿Deporte? Pues venga, vamos a hacer crónica. Lo de que el periodismo sea una carrera, está a mí tampoco bien. Me ha gustado nunca, O sea, es decir, yo hice... Decía Soledad Gallego Díaz en una entrevista en Jotdown, creo que era la titulitis del periodismo, pero que no hacía falta. No. Yo creo que no. Yo creo que hace mejor... Lo que pasa es que yo, claro, para que pudiera hacerlo todo el mundo... O sea, yo creo que alguien que ha estudiado cualquier carrera o ninguna puede hacer periodismo, tiene que formarse y a lo mejor podría haber un máster público. Pero claro, ya lo de los máster públicos es una cosa como marciana, ¿no? Porque y valen lo mismo, la misma veces que los privados, Porque, no, yo digo un máster público. Es decir, que fuera gratuito. Bueno, gratuito. Las tasas que se pagan. Es decir, una especie que no fuera una carrera, sino fuera algo, una especie de especialización, no lo sé. A mí, sí, efectivamente, de algún modo hay que formar a los periodistas, supongo, pero no es algo, o sea, no es una carrera, es que esto es un oficio, o sea, esto se aprende, pero por eso digo que además en las facultades tendría que adaptarlo a esa idea, de que esto sea un oficio y que se aprenda haciendo cosas. O sea, lo otro es lo que yo escucho, y a mí he padecido también de algunos profesores, que es la categorización, ¿no? La entrevista se divide en 2 puntos. Entrevista entrecomillada, entrevista pregunta-respuesta, entrevista no sé qué. Entonces haces una lista de todas. El reportaje puede ser 1, subjetivo, 2, objetivo. O sea, estas cosas y te lo tienes que aprender de memoria 20 veces a lo largo de la... Pero ¿qué sentido tiene eso? O sea, aprender eso, ese tipo de cosas. ¿Y tu padre, cuando lee la prensa y la comenta contigo, en qué coincidís y en qué dices... No tienes razón, no lo estás entendiendo cómo se hacen ahora las cosas, y viceversa? No sé, mi padre es que se ha vuelto más radical que yo, o sea, mira que yo soy un poquito radical, pero en su caso es que pero coincidimos. Yo creo que hay veces que él no aprecia. Yo encuentro buen periodismo en casi todo. Claro, también es verdad que yo me he dedicado a hacer noticias de famosos y famosas, me he dedicado a hacer cosas de televisión y demás, y quizá eso mi padre me mirará y dirá, hijo, pero de verdad, en serio, eso no es periodismo. Bueno, yo creo que sí, yo creo que te encuentras buenos artículos en sitios insospechados. O sea, yo por ejemplo creo que es Icon y Es Moda,
que son dos sellos del País, ¿no? De Prisa. Sí, del País. Y en ambos me encuentro unos articulazos, pero bastante superiores a veces a los que me puedo leer en el País. O sea, en la parte, digamos, seria del País, ¿no? Es decir, pero artículos realmente bien armados, bien escritos, no lo sé. O sea, te puedes... Entonces yo creo que ahí quizá es nuestra diferencia, ¿no? Él sigue creyendo en que la Biblia, digamos, es la parte dura del periódico, ¿no? O sea, la política y no sé qué y tal. Bueno. Puede ser, no sé, al final sí que es cierto que los periódicos si tienen secciones es por algo, ¿no? Y yo creo que todo cabe y todo puede estar bien escrito o mal escrito. La prensa deportiva también es un ejemplo, ¿no? Hay periodistas deportivos maravillosos y periodistas deportivos que, bueno, pues recogen prácticamente lo que es capaz de... Yo eso lo he catado menos, porque yo como soy muy poco del deporte... Se puede encontrar de todo. No, debe haber, sí, supongo, pero claro, yo mi única referencia es el Chiringuito. Y en el Chiringuito no sé si encuentras el Chiringuito periodismo pero hay gente que hace volteretas, que es una manera también de innovar en los nuevos canales de comunicación. También. O sea, que tampoco hay que cerrarse. Yo lo veo y a mí me da la impresión de que están todos, digamos, bajo la influencia de alguna sustancia tóxica, pero bueno, esto ya es una impresión mía, no lo sé. Es una cosa brutal. O sea, pero es que es absolutamente alucinante, ¿no? También puede ser pasión. El calor, ¿no? O pasión. Pasión por el periodismo, simplemente, ya está. Puede ser. O sea, totalmente. Pasión. Por cierto, que sobre escribir bien, una cosa que me parece interesante también, tú has sacado, es una novela, comentabas al principio, Calviva, una novela sobre la transición, ¿no? Y sobre... Bueno, sí, la transición y sobre ahora, sobre la erupción de Podemos, sobre las cortinas, el choque generacional, etcétera. Como periodista que ha escrito una novela, ¿cómo consideras que se está manejando en los medios lo de escribir bien un texto? Porque claro, hay veces que pues llega alguien y quiere demostrar lo bien que escribe, y entonces un tema que es absolutamente técnico y seco, y debe ser así porque toca explicarlo así, porque no cabe la literatura, te acabas encontrando una especie como de pan de oro que luego realmente hay que empezar a cortar ahí moja, pero bien, para que el texto quede aseadito. Hay mucho exceso de esto. El periodismo latinoamericano, que se habla también de engolado en el texto, ha hecho mucho daño o ha sumado al periodismo actualmente. Yo es que no encuentro mucho de eso, ¿eh? Esto debe ser en tu redacción, que hay más de un literato en ciernes allí, pero yo lo que me encuentro más bien es prosa seca, o sea, un poco... de hecho que hay que aderezarla un poquito, decir, hombre, démosle al lector un poco de... No, bueno, yo creo que literaturizar es, sí, efectivamente es excesivo a veces en el periodismo. Yo creo que hay crónicas que... Muchas veces yo creo que además no es el estilo, sino el detalle. Esto está inventado. Quiero decir, la historia no es tanto cómo lo escribas muchas veces, sino saber mirar el detalle que revela, digamos, la información o que hace de una crónica algo realmente potente, ¿no? Eso pasa mucho en la crónica de sucesos, que se hace cada vez peor y ahí sí que se ha perdido la batalla. Pero sí he leído hace poco, leí una crónica de cuyo nombre no puedo acordarme, pero bueno, en fin, pero bueno, me refiero a una crónica que era literariamente no tenía, digamos, no estaba escrita de un modo muy exquisito ni de un modo muy, en fin, muy elaborado, pero sí sabía introducir en el relato detalles, hechos, cosas que había visto el periodista que eran realmente, o sea, que al final construían un artefacto narrativo para mí muy potente, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto la literatura, sino buscar el detalle, buscar, si algo pasa en el Congreso, hay veces que la cara de un diputado mirando a otro es lo que resume una sesión parlamentaria, o más que el titular anodino de lo que se ha dicho allí, ¿no? En tu caso, que hablabas de que hacéis contenidos en Celeb de famoseo, ¿cómo se hace para que sigan siendo entretenidos? No sé, este verano ha sido un verano raro, pero imagino que habrá habido época de bikinis y época de torsos desnudos. ¿Cómo al 10º bikini sigue siendo interesante el bikini o el triquini o el bañador? Es que hemos cambiado mucho, hemos cambiado mucho en el entretenimiento. Claro, no, pero hemos cambiado mucho en el entretenimiento. Algunos, otros no. O sea, estamos, además, nosotros en la redacción tenemos una persona que es la que lleva toda la parte de moda, que es absolutamente concienciada en cuanto a la batalla contra lo heteropatriarcal, la batalla a favor del feminismo, y yo creo que han cambiado muchas cosas y para bien, yo creo, ¿no? Y entonces ahora pues naturalmente se habla de bikinis, pero también se habla de otras cosas y
y se hace, y de hecho yo creo que se hace efectivamente más interesante, porque o sea, se habla de moda, pero también se habla de estilo, se habla de costumbres, se habla de tendencias, se habla de cómo ser mujer de otro modo, cómo ser hombre de otro modo, no lo sé, hay otro yo creo que se han introducido incluso en las revistas de tendencias, es que eso en ese otro tipo de cosas, en algunas, en otras no, y bueno, cada cual que haga lo que quiera. En ¿no? ese tema sí que es verdad que os plantea un reto tremendo, entiendo, porque sobre todo también quizá cuando uno quiere no pecar de ese machismo rancio que hemos leído hasta hace nada, además, porque eso ha sido muy rápido, quizá también por el otro lado puedes empezar a desbarrar y quedar un poco incluso cutre, hortera o pasado de moderno, ¿no? Ser un superclase editorial, que eso queda casi peor que adolecer un poco de la tradición. Es complicado, pero por otro lado te obliga, digamos, a buscar ciertos territorios diferentes, ¿no? O a elevar incluso un poco el discurso, ¿no? Y yo creo que está bien hablar de cosas. Si antes hablabas de... Hace unos años hablaba de dietas para adelgazar, de cosas de estas, y dices, no, adelgazar, el que quiera adelgazar, el que no, o sea, se parece que es obligatorio y demás. Ahora estás hablando de efectivamente, de debates, por ejemplo, gastronómicos, o el debate sobre veganismo, sobre cómo alimentarse bien. O sea, yo creo que ahí hay todo un territorio que yo creo que casi todas las buenas revistas de tendencias, sea Vogue, sea Harper's Bazaar, en fin, casi todas están explorando, y yo creo que mejoran el asunto, ¿no? No iba a ser todo trapitos y cosas así etéreas, ¿no? Te quería preguntar, porque tú vives una situación paradójica como periodista, que tus hermanos no son periodistas, pero que ahora mismo tienen los dos, por circunstancias, cierta relevancia mediática. Por un lado, tu hermano Ismael Serrano, que es un cantautor conocido pues en España y toda Latinoamérica, y por otro lado, tu hermano Pablo, que es médico y que con el tema de la atención primaria aquí en Madrid y con el tema del coronavirus, pues también es de una actualidad constante. Es decir, que uno quizá por las críticas de la propia prensa cultural y el otro porque lo que se cuenta le afecta directamente y lo conoce de primera mano, están en medio, o sea, son protagonistas de la información y tú estás en medio. ¿Cómo se vive ese tira y afloja con la familia, ¿no? Cuando uno te dice, creo que esto que han escrito de mí es injusto, esta crítica, o que me hayan apartado de este medio con mi nuevo disco, no sé. Y el otro decir, estoy leyendo en los periódicos que la atención primaria en Madrid ha dicho X persona que maravillosa, y en realidad, pues no sé, yo estoy desbordado, estoy doblando turno. ¿Cómo se vive todo eso en medio como periodista para justificar que no lo hacemos tan mal? Bueno, hombre, es que yo creo que a veces lo hacemos mal, ¿eh? Entonces por eso estoy de acuerdo con ellos a veces. No, bueno, a veces sí, a veces no. Con mi hermano Pablo, por ejemplo, el médico, sí tengo a veces ciertas diferencias, ¿no? Pues no, porque es que los estáis diciendo que tal, digo, hombre, ya, pero a veces hay que simplificar. Esto es una cosa que la gente no entiende también. Muchas veces el periodismo es simplificación. Entonces no cabe en un titular, ni siquiera en una crónica, ¿no? La complejidad de ciertas cosas. Entonces esto es... Y en cuanto a mi hermano Ismael, el artista, pues bueno, él tiene su propia problemática, que es el periodismo cultural y bueno, y el ser entrevistado de modo muy habitual, y el drama de las entrevistas, que a cualquiera que le hayan entrevistado lo ha sufrido en sus carnes, y seguramente yo como periodista o tú como periodista hemos hecho verdaderas carnicerías con entrevistas a cierta gente. Me refiero a que alguien te cuente algo, sí, y tú lo interpretes de otro modo, y además cuando son entrevistas escritas le des ¿sabes? Hagas un titular que dices, pero bueno, esto que yo cuando empecé tenía... Sobre todo, por ejemplo, la ironía, el tema de la ironía. Esto no hay que utilizarlo nunca frente a un periodista de prensa escrita. Pues claro, imagínate que dices, yo es que, pues eso, no sé, yo mataría a Santiago Abascal, ja, y te ríes. No. O sea, el titular va a ser yo mataría a Santiago Abascal, y el periodista ni se va a molestar en decir que estás ironizando, que estás, entonces, te han machacado. Y eso claro, o sea, mi pobre hermano Ismael muchas veces dice, pero si es que yo esto lo decía en broma y tal. Ya. Hombre, así, el clásico de ¿y tú harías esto? Sí. Y el titular sería yo haría... Hombre, esos son trucos, ¿no?, de la profesión, que yo creo que es... Y benditos sean. Bueno, también me he encontrado como periodista, y esto que me enervó, no, es que no me atrevo a decir el nombre, porque ya me amenazó con una querella criminal ante el Tribunal Supremo por una chorrada, o sea, imagínate, o sea, un rapero muy duro y con las cosas muy, ¿sabes? Con las ideas muy claras, al cual hacemos una entrevista. Además era estas típicas entrevistas que te ofrece una marca de cerveza, sí, que dices, oye, ¿os apetece entrevistar? Pero hombre, mencionadme, bien,
nos viene bien a los dos, ¿no? Yo como medio tengo acceso a un artista, no me importa mencionar que hacéis un ciclo de conciertos y que lo patrocináis como marca, bien, tal. Y entonces el rapero dijo una cosa de Rosalía que tampoco era, en fin, no era tampoco, no me parecía ofensiva. Y cuando vio que el titular era ese, llamó diciendo que iba a mandar a la Guardia Civil a detenernos. ¿Se puede contar se puede saber qué dijo? Pues era algo así como le preguntamos, ¿Rosalía sí o no? Y él decía, ¿Rosalía por qué? Bueno, pues dijimos, pues bien, muy bien, Rosalía por qué, no pasa nada, ¿no? Tampoco. Y bueno, y tenía razón, Rosalía por qué. ¿Por qué le preguntamos de Rosalía? Pues bueno. Entonces, claro, no sé, fue una cosa muy de esto de decir, bueno, pues nada, no pasa nada, pues a ver, yo entiendo en fin, entiendo que al final me quiero poner en su pellejo también. Al final tú dices cosas en las entrevistas, ojo, era una entrevista hecha además por escrito, mail, ahí quedaba, quiere decir que no nos habíamos inventado nada. Es verdad que a veces dices cosas, tú piensas que van a ir por otro lado los titulares y te pillan el titular que menos te apetece ese día. O sea, los periodistas somos así de tocapelotas y lo entiendo. Pero el tema de las entrevistas es delicado porque el entrevistado puede meter la pata, pero también está el entrevistado que le parece normal que le mandes antes unas preguntas para ver de qué va a ir la entrevista. Bueno, a mí me ha pasado también. Si eres cantante, ¿de qué va a ir la entrevista? Bueno, no. De física cuántica, ¿no? Yo ahí tengo además una... Y si eres político, pues sabes por dónde va la entrevista también, ¿no? No, pero no solo eso. Yo ahí, pero esto es una discusión también que tengo incluso con otros periodistas. Creo que cuando eres un personaje público te pueden preguntar de lo que sea. No, oiga, pero yo he venido aquí a promocionar una película. Hombre, ya, pero y de la película entiendo que por cortesía vamos a hablar, pero si usted concede una entrevista, pues, a ver, no hablo de su vida personal, pero me refiero, si está atravesando, sobre todo que ahora, que lo político, por ejemplo, atraviesa todo, ¿se le puede preguntar de política? Pues también. Y luego lo que dices tú de personajes que piden el cuestionario previo, esto me ha pasado. Además, con un personaje que, en fin, una chica que queríamos hacerle porque me gustaba, y sacaba un libro, me parecía que era un libro bonito, un libro que queríamos promocionar nosotros, que no íbamos, o sea, íbamos por el libro. En su caso no había ningún tipo de interés, ni queríamos preguntarle de nada raro. Y la editorial le dije, no, o la agencia de comunicación que llevaba el evento, no, pero nos tenés que mandar la entrevista. Y ahí ya me negué, dije, mira, o sea, para empezar, estamos hablando de un libro muy minoritario que va a tener poquísima repercusión. Alucino con que me digáis que tengo que deciros que le voy a preguntar a esta chica. Es que no lo voy a hacer. Pues es que es lo que se exige. Pues nada, pues bueno, así está. No salió en ninguna parte el libro. Bien. Te quería preguntar, para ir acabando, ¿qué es lo más raro que te ha pasado en esta profesión? Hostia, lo más raro. Se pueden evitar dar nombres y hay, porque temas de querellas tampoco es plan, pero lo más raro que te ha pasado. Lo más raro, supongo que me han pasado, es que me han pasado muchas cosas raras, digo yo, pero es que así de sopetón. A ver, me ha pasado, y esto sí que también volvemos a lo de la entrevista, irme de una entrevista sin entrevistar, por esto que te digo, de llegar allí, oiga, le quiero preguntar, no, solo se puede preguntar del videojuego. ¿Cómo? Pero si a mí me habían dicho que ella como es actriz le podemos preguntarle todo, no, entonces decir, bueno, pues nada, hasta luego, o sea, con la actriz sentada en una silla mirándote, mirando y diciendo, bueno, pues hasta luego. Cosas raras. Luego, bueno, me han pasado, luego hay equivocaciones que no, pero esas no las voy a contar, pues claro, luego queda uno. Por eso, fatal. no, de eso te iba a preguntar. De eso te iba a preguntar, pero será la última pregunta. No, también te quería preguntar, igual que lo más raro, ¿qué es lo más gratificante que te ha pasado en esta profesión? Hombre, yo creo que gratificante muchas cosas. Sobre todo, a mí me ha gustado mucho hacer, en la época de CN Plus, hacer reportajes y viajar y hacer calle y ir. Me acuerdo que me comí toda la parte de el boom inmobiliario, las corruptelas, ir a Murcia, ir a Valencia, todo eso, ¿no? Y luego hay un periodo que recuerdo con especial emoción incluso, que es una época cuando yo era muy joven y estaba empezando ahí en Canal Plus, pues Canal Plus no tenía delegaciones y a mí me enviaban, era la época en la que ETA mataba casi cada fin de semana, porque era no sé por qué, coincidía que era un jueves o un viernes cuando sucedía,
mataba a concejales, sobre todo del Partido Popular, ¿no? También del PSOE, Fernando Buesa, recuerdo. Y entonces, como no había delegación, pues me enviaban a mí allí a cubrirlo, de los informativos de Canal Plus, y realmente es impresionante, ¿eh? O sea, es de las cosas más impresionantes que yo... Mira, una cosa curiosa que me pasó una vez creo que fue cuando asesinaron a Tomás Caballero, creo que era concejal de UPyN en Pamplona. Pues yo me aposté en la puerta de la casa de él para preguntar a la gente, pues, oiga, ¿conocía usted al fallecido? ¿Qué nos puede contar de él? Y recuerdo que metí el micro yo creo que a una chica joven, es que ni recuerdo, ¿sí? Y me dijo, ¿usted conoce a Tomás Caballero? Y me dijo, sí, soy su hija. Y fui incapaz de preguntarle absolutamente nada. Ella se detuvo y se quedó mirando, y se quedó incluso, supongo que esperando, no sé qué, una pregunta. ¿Qué se puede preguntar? Claro. Y ahí, ¿ves? Pues ejercí de mal periodista y retiré el micro y dije, pues lo siento. Y ya está, ¿no? Pero cosas de estas. También somos personas humanas, que eso a veces parece que se pierde. A veces sí, otras veces he tenido que preguntar a gente que sabía que ha perdido, me acuerdo del accidente de avión que hubo aquí en Barajas. Ahí, el de Canarias. Sí. Ahí tuve que preguntar a gente que venía a reconocer a sus familiares y tal, y hubo que preguntar. Y yo creo que parte de la noticia también era eso, ¿no? Era mostrar que detrás de esa cosa que parecía tan... un accidente, un avión, tal, pues había gente que sufría. Siempre lo intentaba hacer con el mayor de los respetos, y sin agobiar a la gente, sobre todo. O sea, yo creo que en esos casos puedes hacer una pregunta. He visto a compañeros que han insistido y dices, hombre, no... Yo creo que todos los periodistas que hemos tenido contacto con la gente en el sentido más popular de la palabra, nos hemos ido alguna vez a la cama con mal cuerpo por algo que hemos hecho y que sabíamos que podíamos haberlo hecho mejor. Y yo creo que es una de las partes más chulas también de esta profesión, el darte cuenta de que estás contando cosas y que incluso tú eres parte de ello, aunque te pienses que no. Sí, lo que pasa es que realmente luego hay otra gente a la que envidio profundamente, y es que hace cosas rematadamente mal o dice unas barbaridades tremendas o hace pronósticos que no se cumplen, y al día siguiente está tan contento opinando en una tertulia o escribiendo una columna, diciendo, no, mañana cae el gobierno y no pasa nada y tal. Entonces, también envidio a esa gente, Yo de hecho creo que los que mejor llevan esta profesión son los que efectivamente se olvidan, por la noche resetean y a la mañana siguiente dicen, ¿qué pasó ayer? No lo sé, ¿qué dije yo? De hecho, hay una frase que siempre se dice, ¿no? Es el título de la obra esta de Kapuscinski, de el periodismo no es un oficio para cínicos. Sí. Que siempre me ha parecido errónea. O sea, yo creo que el periodismo es un oficio de cínicos. Yo conozco a un periodista, un viejo y prestigioso periodista que siempre dice eso, que efectivamente es al contrario. Es igual que la otra de García Márquez de ¿cómo es? El mejor oficio del mundo. No, menos. El mejor oficio del mundo tiene que ser, por ejemplo, marcar goles, tío, como Messi o como Ronaldo. O ser rentista, también. Porque lo de los goles también cuando la lías, pero lo de ser rentista... tiene que ser alucinante, o sea, ser realmente un ídolo mundial y ser muy bueno en ese deporte, y de pronto, o sea, decir, eso tiene que ser, bueno, digo, como otras muchas profesiones. Hay periodistas que depende qué titular saquen un día, se sienten como Messi en el Bernabéu o metiendo un gol. Y quizás es lo único que les importa. Y eso eso también lo envidio profundamente. O sea, hay periodistas que se miran al espejo y sienten una excitación sexual tremenda, ¿no? Y leen sus columnas una y otra vez, entiendo. Eso sobre todo... Yo creo que te refieres a los cipotudos, ¿no? Famosos. Bueno, yo que sé, tampoco puedo poner nombre, ¿no? Pero bueno, yo he conocido compañeros en redacciones, compañeros anónimos, que decían, si yo tuviera la autoestima que tienes tú... Sí, no, es... Pues yo recuerdo cuando empezamos en Canal Plus, había un compañero que hacíamos unos reportajillos, además el informativo de Canal Plus lo veían 4 gatos. Bueno, pues nada, pues ya está, lo llamas a tu madre, mamá, que mira, he hecho un reportaje y tal. Y había un compañero que era famoso porque él acababa el reportaje, además tardaba muchísimo en hacerlo, esta gente que era muy meticulosa, y entonces él, una vez lo hacía, la mitad de su jornada laboral era enseñárselo a toda la redacción y todo el que pasara por ahí, sea la secretaria de redacción, el conductor que estaba allí, o un primo tuyo que pasara y que había venido a Guadalajara a ver la redacción y decía, un momentito, mira, he hecho un reportaje precioso, y era todo era increíble. Hombre, eso se agradece mucho. Ya huías de él, claro, o sea, le veía venir con la cinta toda de las tintas debajo del brazo y decían, no, es que me tengo que ir, porque porque si no, mira, reportaje sobre la cosecha de la berenjena en Huesca, que ha sido prodigiosa este año. Bueno, pues nada. Entonces,
es envidiable. De todos modos, esa autoestima, yo creo que, y ese orgullo de lo que uno hace, yo no lo tengo. Y es bonito. Yo alguna vez dices, joder, me ha salido medio bien esto, pero la mayor parte de la vez dices, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, o sea, ¿no? Esto es lo de crear, la creación es esto, no sé, en la película de Truffaut de La Noche Americana, sí, yo creo que es una frase o algo así, dice, cuando empiezas una película dices, va a ser una obra maestra. Cuando vas por la mitad dices, joder, a ver si sale bien. Y cuando ya vas acabando le dices, joder, que acabe y por lo menos que no sea un desastre. Bueno, pues en esta profesión es un poco cuando empiezas el día, dices, hoy va a ser la exclusiva de mi vida, y por la noche dices, joder, ya. Sí, hacemos lo que podemos, es un buen final. Para terminar, sí te quería hacer una pregunta que se la vamos a hacer a toda la gente que pase por el podcast, y es, ¿cuál ha sido tu mayor cagada? Ese día que tú dices, esto es así, te vas a casa pensando, ahí lo he dejado firmado, y al día siguiente hay que rectificar porque te llaman, porque eso no era así, y además es que es verdad que no era así, y te entra un frío por la espalda que flipas, pero sí hay que cambiarlo, y es así, y te lo comes. Es que me da mucha vergüenza confesarlo, pero... Se pueden limar detalles, insisto, sí, pero... Sí, bueno, venga. Recuerdo una vez que fuimos a Almería porque se había creado una confusión, había hasta cierto barullo, en fin, casi temas de orden público en la calle, porque se corrió la voz entre los inmigrantes que en un sitio concreto iban a repartir ¿cómo se llama esto? Para que pudieran vivir en España, permisos de residencia, ¿no? Permisos de residencia. Entonces vinieron de toda Almería, de Murcia, un mogollón de gente, la gente haciendo cola, que oiga, que aquí no van a dar nada, pero da lo mismo, la gente se quedaba allí, no había manera de convencerles. Y entonces se puso la Cruz Roja a echar una mano, ¿no? A los allí, pues no sé qué, a dar botellas de agua, tal igual. Y entonces, y de pronto allí, pues nosotros nos mandaron de urgencia allí con la cámara, tal, por la noche, un follón, había policía, además, no sé qué. Y entonces, claro, el periodismo de calle es muy complicado, porque tú metes el micro y hay gente, te tienes que creer que en la buena voluntad, mira, no te van a engañar, ¿no? ¿Usted dónde es? De no sé dónde. Pues bien, pues no me estará engañando. Hombre, si ves que te cuenta cosas raras, no lo metes. Pero claro, había un tipo vestido como de la Cruz Roja y tal igual allí, pero con galones y tal. ¿Qué pasa, compañero? Te voy a contar no sé qué. Y nos contó un rollo, no sé, estamos organizando aquí. Tampoco nos contó nada lesivo, era todo como el que el tío hacía. Decía, sí, estamos organizando un poco, ahí está repartiendo agua. Nosotros veíamos que le saludaba a la policía. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? No sé qué. O sea, que parecía un profesional. Un profesional, una persona con mando en plaza, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, hacemos el reportaje, ya volvemos a Madrid y al día siguiente nos llaman de Almería. Oye, por favor, si no os importa, este personaje... si pudieras quitarlo, o sea, es un personaje inofensivo, pero es que es un tipo que es un loquito, o sea, una persona de esto sí, que trae, entonces, cada vez que pasa algo, él se cuela por afán de notoriedad. Como mocito, ¿no? Y estos días se ha disfrazado, se ha puesto una gorra de la Cruz Roja que no sé dónde habrá sacado y unos galones, y es verdad que está engañando a los medios y tal, y que la habéis sacado aquí como si fuera un portavoz de Cruz Roja, que no lo es. Bien, pues... bien, ¿no? Bueno, pues de estas cosas que pasan. O sea, no fue grave, no, por lo menos no el hombre de hecho nos dio unos buenos totales, como se dice en la tele, y se explicaba muy bien y tal. No, sí, el tema quedó de puta madre, ¿no? Claro, no, quedó bien. Entonces, pero claro, tuve que, oye, perdona, tal, es que si le podemos quitar, cortar su parte y no sé qué, y bueno, y allí quedó todo. A favor nuestro es que el periodismo, como es algo de esto que es tan etéreo, o sea, que dura tan poco, pues no ha quedado para la historia, ¿no? Es verdad que esa ventaja la tenemos. Pero yo recuerdo quizá parece una anécdota absolutamente estúpida, pero tú comprenderás que efectivamente te quedas, o sea, yo me quedé varios días dándole vueltas a decir, joder, totalmente. Me la han colado, soy el peor periodista del mundo. Pero es que es decir, es que te quedas con esa edad, y por eso envidio a la gente que le pasa eso y dice, y todavía a lo mejor te dice, pues no lo quites, macho, que la verdad es que está guay, claro. Pero es que si no te preocupas por eso, ¿para qué te dedicas a esto? ¿No? O sea, al final, yo creo que es un poco el sentido que tiene. Si te dedicas a esto, te tiene que preocupar meter la pata. Igual que, no sé, pues que a tu hermano médico no creo que le da igual que darle una reacción alérgica por una cosa que sí, pero, y si nos preocupamos de esto... te pueden decir esa frase que odio, que es, pero ha muerto alguien por lo que has publicado. Hombre, que esto mucha gente se justifica, hombre, tampoco pasa nada, ¿no? Hombre, no, pasa. De hecho... esta discusión la he tenido muchas veces en el territorio de las crónicas sobre famosos o sobre entretenimiento y tal. Hombre, pero tampoco no, perdone, aquí haga usted periodismo igual que si estuviera en el New York Times, pero ¿por qué no?
si no pasa nada, o sea, vamos, que es unos mínimos, o sea, no hablo tampoco de, pero como mínimo no mentir, ¿no? Yo creo que... Como mínimo no mentir. Eso tú y yo lo vivimos trabajando en Celeb, donde una becaria nos preguntó, muy seria, ¿pero puedo mentir? Sí, recuerdo. Sí, pero puedo mentir. Es una de las preguntas más brutales y más demoledoras que se han hecho y que también traduce un poco el clima de estos tiempos, ¿eh? Se puede mentir. Como el que dice, se puede repetir de escalope. Pues. Sí, fue una pregunta así. Pues muchas gracias por haber estado aquí, por habernos contado tu visión de la profesión. La verdad es que yo creo que nos ha quedado a todos muy claro y sobre todo que hemos hablado de todo y habrá gente que luego nos verá, compañeros de profesión, y dirán, quiero ir yo al podcast a contar lo mío o por qué están hablando de mí los dos espabilados estos, que también es muy bonito esto en nuestra profesión. Sí, siempre. Los periodistas solo hablamos de otros periodistas siempre. Y eso para ponerlos mal, claro. Pues muchas gracias, Daniel Serrano. Gracias a ti.